Buenas noches, Memo. Es un gusto poder saludarlos y compartirles mi historia. Me llamo Reina y esto ocurrió cuando tenía un aproximado de 14 años. Yo vivo en el pueblo de Palo Alto, en el estado de Oaxaca, en México. Mi comunidad es muy pequeña, donde por aquel entonces, si no me equivoco, no había más de 100 personas viviendo en ella. Una noche recuerdo que mis padres, dos de mis hermanos y yo veníamos caminando por una vereda en medio del bosque, después de haber ido a visitar a una tía que se encontraba enferma. Justo al lado nuestro iba nuestro perro, a quien le decíamos Tomás. Hasta adelante iba mi hermano sosteniendo una linterna que nos iluminaba el camino. Hasta atrás mi padre cuidándonos por si acaso, y en medio el resto de nosotros. Mi comunidad es muy tranquila, pero de noche tenemos que cuidarnos mucho por los animales salvajes que viven en el campo. Mientras caminábamos, íbamos platicando muy tranquilos hasta que de pronto escuchamos un horrible aullido muy a lo lejos. El aullido de un coyote, lo más cercano que puedo decir se oyó esa noche, pero estamos seguros que no era eso. El aullido se escuchó un par de veces más y cada vez más cerca de nosotros. Tomás, nuestro perro, empezó a ladrar, pero no lo hacia el bosque, sino que lo hacía hacia el cielo nocturno. Él estuvo ladrando un rato a quién sabe dónde, o a quién sabe qué. Mi hermano apuntó la lámpara a todos lados, pero no se veía nada. Incluso apuntó al cielo, pero la poca potencia de la lámpara no dejó ver nada. Todos estábamos a la expectativa cuando aquel aullido se escuchó muy cerca. Una fuerte ráfaga de viento se sintió cerca de nosotros, y fue ahí que pasó todo. Del cielo algo muy parecido a un hombre con grandes alas llegó volando. Sujetó a Tomás, arrebatándonoslo enfrente de nuestra mirada. Aquel hecho fue tan rápido que apenas si logramos ver aquello. Lo más cercano que puedo decir bajo esa maldita noche fue una gárgola, algo con un cuerpo humano y grandes alas que se llevó a nuestro perro enfrente de nosotros. Así como esa aberración levantó el vuelo llevándose a Tomás, todos corrimos desesperados a la casa. ¿Qué fue lo que vimos? No lo sé, pero dicen mis papás que hasta la fecha, muy de noche, aún se oye aquel aullido. Yo era estudiante del CETBA de la carrera de Ingeniería Automotriz y vivía con mis tíos en la colonia Jaramillo, ubicada en Uruapan, Michoacán. Lo que me ocurrió fue una madrugada del día jueves 28 de septiembre del año 2023. Eran las 2 de la mañana más o menos, y desde la tarde tenía un malestar estomacal, por lo cual me estaba levantando repetidas veces al baño. Para la hora ya era prácticamente las 2 de la madrugada, cuando otro dolor me atacó y tuve que ir al sanitario. Estuve sentado un buen rato cuando en el silencio de la noche escuché cómo los perros de la calle y de los vecinos estaban ladrando, pero de repente todos se detuvieron por unos 30 segundos. Momento exacto que escuché un lamento y un llanto muy fuerte de una mujer. Aquellos suplicios eran tan desgarradores que empecé a tener miedo. Casi de inmediato terminé de hacer mis necesidades y fui a ver de qué rayos podría tratarse eso. Al abrir la puerta y asomarme, me di con la sorpresa que en el patio de la casa vi pasar el reflejo de una mujer vestida de novia. Se trataba de una sombra negra de la cual no destacaban rasgos faciales, solo su vestimenta. La piel se me erizó. Intenté gritar y despertar a mi tío pensando que se trataban de rateros que se habían metido a robar a la casa en la noche, pero fue casi imposible. La voz no me salía de ninguna forma. En un acto de pura valentía o incredulidad, corrí al cuarto y cerré la puerta por si acaso.
Me aventé a la cama y me puse a orar por si las dudas. Como a los 20 minutos se volvió a escuchar el lamento cerca del depósito de agua, pero yo sentía tanto miedo que no hice nada. Al día siguiente, después de salir de la escuela, le platiqué a mis tíos en la hora de la comida lo que había ocurrido en la madrugada, y me platicaron que también ellos varias veces ya han escuchado eso en la colonia, aquello que no se trata de otra cosa que de la Llorona. Esto me pasó por fechas del 2015, cuando un grupo de amigos y yo fuimos de excursión a una de las montañas más grandes de México. Mi grupo de amigos y yo nos podemos considerar alpinistas amateurs. Hemos recorrido muchos senderos de montañas aquí en México y en partes de Latinoamérica, principalmente en Perú y Bolivia. Pero lo más perturbador que nos ha pasado ocurrió en el pico de Orizaba. Un sábado mis amigos y yo ascendimos por aquella montaña muy temprano esperando llegar a la mitad de ella y poner un campamento para pasar la noche. La idea era simple. Esta no consistía en subir toda la montaña, solo una parte para poder pasar la noche ahí y vivir la experiencia. Así como dieron las 7 de la noche, nuestra casa de campaña ya estaba instalada en medio de un claro a poco más de la mitad de aquella cumbre. En la fecha cuando ascendimos era verano, casi no había tanto frío y no había tantos vientos, y mucho menos nieve. Después de cenar nos fuimos a acostar más o menos a las 9 de la noche. Yo estaba profundamente dormido cuando uno de mis amigos me despertó. Al abrir los ojos vi que tenía la cara completamente aterrorizada. Le pregunté qué pasaba. Él dijo que había alguien afuera de la tienda de campaña. Con cuidado me asomé para ver de qué se trataba. Justo a unos 5 o 6 metros de nosotros, se podía ver la silueta de un hombre muy pero muy alto que estaba parado de espaldas a nosotros. Eso lo sé porque esa noche había luna llena y esta iluminaba muy bien todo. Se podía distinguir claramente a ese hombre y claramente a su espalda. Lo extraño era que ese tipo era muy amorfo, si le podemos decir de alguna manera. Tenía piernas muy largas pero delgadas a más no poder. Su torso era ancho, alargado como un cuadrado, y su cabeza era completamente circular, como la de una pelota de fútbol. Eso de ahí no parecía ser nada, solo estaba parado viendo hacia la cima de la montaña. En medio de la duda y del miedo despertamos a todos los demás compañeros, quienes también vieron esa cosa que podemos asegurar no era un ser humano. Con la mirada perdida y al paso de varios minutos, aquello empezó a caminar en plena madrugada en dirección a la cima de la montaña. Pero, a diferencia de cualquier persona, aquella cosa en un punto se echó a correr. Corría como si nada, algo que es muy complicado de hacer en ese terreno. Esa noche nadie durmió, y al día siguiente apenas salió el sol. Decidimos no subir a la cima. Quizás esa cosa vivía por aquella zona. Vivo en la Ciudad de México y el año pasado me ocurrió lo siguiente. Esto ocurrió por el mes de abril, fechas en que estábamos en vacaciones de Semana Santa. Ese día, como era de esperarse, hacía demasiado calor, por lo que decidí quedarme en short y camiseta antes de irme a dormir. El bochorno no me dejó conciliar el sueño a tan temprana hora. Me movía de un lado y del otro, hasta que logré quedarme bien dormido a eso de las 2:30 de la madrugada, más o menos. Aquella noche tuve un sueño que lo sentí muy real. En dicho sueño me encontraba en la zona de Bellas Artes, una parte muy conocida de la Ciudad de México.
Para ser más preciso, exactamente sobre el eje vial Lázaro Cárdenas. Por alguna razón desconocida, caminaba sin rumbo fijo hasta llegar a una máquina expendedora de refrescos, de esas que tienen refrescos de lata, y con la sed que tenía en ese momento, tomé uno de aquellos refrescos, el cual sentí como la gloria para saciar mi sed. Poco después vi como un automóvil se estaba acercando a mí. Se trataba de uno de mis vecinos que venía en dirección mía. Él me echaba las luces del auto como si me estuviera indicando que me había visto. La verdad no hice mucho caso y continué con lo mío, pues al final de todo estaba en un sueño. Lo siguiente que recuerdo fue que me senté en una de las jardineras situadas al frente del Palacio de Bellas Artes, pero mi vecino continuaba ahí como si me estuviera esperando, hasta que después de un largo periodo de espera, se marchó diciéndome adiós únicamente con la mano, a lo cual yo correspondí del mismo modo, y hasta ahí concluyó mi sueño. 2 días después, en un puesto de tacos, me encontré con mi vecino, a quien había visto en mi sueño. Lo saludé sin mayor novedad, pero lo notaba un poco serio y distante conmigo. Algo extraño, ya que él es muy sonriente, platicador y cálido, al menos con mi persona así lo es. Él me dijo entonces: «Qué mala onda. Yo yendo hasta donde tú estabas y hasta esperándote un muy buen rato y ni me pelaste». Yo obviamente y extrañado no entendía a qué se refería. «¿De qué hablas? No entiendo nada de lo que me dices». Ante lo que mi vecino exclamó: «Hablo de antier. Yo andaba ahí por el centro histórico. Te vi claramente y me acerqué a ti. Te aventé las luces del auto y tú me hiciste señales. Todavía te esperé, pero me ignoraste. Como no me hacías el menor caso, me fui y me despedí de ti». Fue ahí que me quedé sin aliento, porque aquello que supuestamente creía haber soñado, en verdad sí pasó. O quizás mi vecino y yo tuvimos el mismo sueño. ¿Qué tal, mi querido y estimado Memo? Vivo en la Ciudad de México y el siguiente relato me ocurrió a finales del año 2019, pocos meses antes de que viniera la pandemia. Resulta que un día en el cual salí temprano de mi empleo, decidí ir a visitar a quien era mi novio en ese entonces a su trabajo. Le compré un ramo de rosas, subí el elevador, mismo que da directamente al cubículo en el cual seguramente se encontraba ella. Y en efecto así fue, pero con la desagradable sorpresa de que uno de sus compañeros la estaba abrazando y besando de forma bastante cariñosa, además de efusiva. Al presenciar dicha escena, me di la vuelta y tomé el elevador para salir del edificio. Con lágrimas en los ojos, azoté repetidas veces el ramo de flores en la banqueta, hasta quedar el ramo sin un solo pétalo. Después entré al estacionamiento para poder abordar mi auto y justamente cuando estaba a unos pasos de llegar a este, vi pasar corriendo una sombra de estatura muy baja, pero no le di mayor importancia. Me dirigí hasta la puerta de mi auto y al sacar la llave se escuchó en todo el estacionamiento un estruendo ensordecedor, al mismo tiempo que sentí como una fuerza muy brusca me sacudió provocándome un frío, acompañado de un gran temblor, el cual me recorrió de pies a cabeza, dejándome en el suelo sin fuerzas ni sentido alguno. No tengo idea de cuánto tiempo estuve desmayado en aquel estacionamiento. El caso es que cuando desperté, lo primero que vi fue el rostro de una joven, una muy pero muy bella joven. Se trataba de una mujer, la cual era de un moreno mestizo, ojos medianos y claros, labios pequeños, así como una larga cabellera. Sus manos eran suaves y tibias. Ella me vio y solo me dijo con una dulce voz: «Tranquilo, no temas, aquí estás a salvo».
Inmediatamente después me dio un beso en la mejilla y otro en la frente. Hasta mañana, fue lo último que ella me dijo. A la mañana siguiente desperté con el cuerpo adolorido por aquel accidente. Sorpresivamente estaba en un lugar que no conocía. Era una casa diferente a la mía. Lo que pensé era un sueño con aquella mujer que me salvó, no lo fue, pues ésta se apareció en ese momento al lado de una pequeña de aproximadamente 8 años. Ella me levantó de la cama y me pidió que la acompañara a desayunar. Aquel día platicamos y le agradecí por las atenciones y prácticamente por salvarme la vida. Ella respondió que cuando yo quisiera ahí tenía su casa y a una segunda familia. Yo me despedí de las dos con un beso y un abrazo, así como con lágrimas de felicidad por su gran bondad, razón por la cual les prometí regresar pronto. A la semana siguiente, tal cual lo había prometido, llegué hasta esa casa gustoso, imaginándome incluso una vida al lado de esa hermosa mujer y de su niña. Después de casi 10 minutos de estar tocando la puerta, una mujer ya de edad avanzada me abrió y ella me preguntó: «Dígame, joven, ¿qué se le ofrece o a quién busca?». Yo, un poco desconcertado, le di el nombre de la muchacha que me curó y me atendió, así como el de su pequeña hija. La anciana cambió su expresión facial a otra de gran molestia combinada con tristeza y me dijo: «¿Qué clase de broma es esta, señor? Respete el dolor ajeno, por favor». Yo, aún confundido, le dije que no sabía a qué se refería. Entonces me confesó con lágrimas en los ojos que aquellas dos mujeres, aquellas que describía, se trataban de su hija y su nieta, ya difuntas. Ellas tenían 2 años de haber perdido la vida en un accidente automovilístico, justamente donde yo tuve el accidente. Me disculpé con la señora y di la media vuelta con lágrimas sobre mi mejilla. Caminé kilómetros y kilómetros, bendiciendo así como agradeciendo a aquellas dos maravillosas mujeres que me salvaron de lo que pudo haber sido mi final en esta tierra. Ahora estoy seguro de que los ángeles existen y cada uno de ellos tiene una misión para cada uno de nosotros. Mi abuela Reina me contó esto que dice le ocurrió cuando vivía en su pueblo natal. Cierto día menciona que empezó a notar que sus gallinas iban desapareciendo de su gallinero. Una noche antes las encerraba y las contaba detenidamente. Sin embargo, al día siguiente siempre le faltaba una. Creyó que quizás uno de sus perros o en su defecto algún animal de campo como un coyote o un zorro se las estaba llevando. Aunque era raro porque de ser así sus perros la avisarían en caso de un posible intruso. A eso también le sumó que en el gallinero no había rastro de sangre, plumas o restos, algo que es muy común hallar cuando aquellos animales atacan. De hecho, en toda su casa no había ni rastro de sus gallinas perdidas. Mi abuela le dijo a mi abuelo sobre eso. Mi abuelo no lo quiso pasar por alto y dice que una noche empuñó su escopeta y se quedó a velar cerca del gallinero para ver quién se estaba robando a sus gallinas. Como a las 12 de la noche dice que empezó a escuchar muy a lo lejos como los coyotes empezaban a aullar. Después de unos minutos se callaron y no se escuchó nada en el aire. Fue en ese momento que dice que, iluminado por el foco que tenía en el patio donde estaba el gallinero, vio como algo se estaba acercando. Mi abuelo vio a sus perros y dice que todos estaban en una esquina temblando del miedo. Ni siquiera podían ladrar y avisar que alguien se había metido. Conforme aquello que entró al patio se fue acercando, mi abuelo dice que se dio cuenta que se trataba de una persona o algo así. Este caminaba en sus 2 pies, pero se apoyaba de sus manos.
Era como ver caminar a un mono o un simio, según dice. Incluso la apariencia que eso tenía era similar a la de uno de estos animales. Tenía pelo en todo el cuerpo, caminaba semi-erguido y tenía una trompa alargada con un par de colmillos. Lo único que no correspondía a un animal de esos era su cola, pues esta criatura no tenía una. Mi abuelo vio cómo ese animal entró, abrió el gallinero y tomó a una gallina. La sacó y se empezó a retirar tranquilamente. Mi abuelo, al ver eso, apuntó su escopeta y le disparó. Dice que le dio justo en uno de sus brazos. Él creyó que el animal daría un fuerte grito, pero si bien abrió el hocico y gritó, dice que de su boca no salió un solo sonido. Era como si fuera mudo. El animal soltó la gallina y salió corriendo hacia la calle. Mi abuelo le disparó 2 veces más, pero no sabe si es que le dio. Mi abuela y mi abuelo cuentan que por días buscaron el cuerpo o rastros de ese animal, pero jamás apareció, y así también jamás volvió a verse por la casa. Hace 2 años me casé con mi esposa Marta. Por aquel entonces nuestro nivel económico no era del todo bueno. Eso nos llevó a tener que rentar una casa de interés social a las orillas de nuestro pueblo de origen y así poder ahorrar lo más que se pudiera para la llegada de nuestro bebé. Desde el momento en que nos mudamos a esa casa, mi esposa dijo que ese lugar no le gustaba. Sentía una extraña sensación de ser observada todo el tiempo, como si alguien se asomara de entre las esquinas de las paredes. Yo sentí algo parecido, pero no se lo dije. Al contrario, le decía que era porque ese era un sitio nuevo para nosotros y con el tiempo nos acostumbraríamos. En esa casa estuvimos 2 meses previos al alumbramiento de mi esposa. En todo ese tiempo no había un solo día que no nos sintiéramos observados o temerosos. Cuando el bebé nació, colocamos su cuna al lado de nuestra cama para tenerlo vigilado todo el tiempo. A la semana de su nacimiento, mientras dormíamos, tuve un extraño sueño. En él estaba acostado en la cama. Veía todo el cuarto oscuro. A mi lado estaba mi esposa dormida, pero al lado de la cuna del bebé estaba una sombra negra que tenía en brazos a mi hijo y lo estaba arrullando. Por más que quería moverme, no podía. La voz no me salía, el cuerpo no me respondía. Solo mis ojos se podían mover de un lado a otro. Era como una clase de parálisis de sueño donde todo se sentía muy real. De aquella sombra no se distinguía mucho. El cuarto estaba a oscuras y solo se veía su pura silueta. No puedo explicar el porqué, pero sé que se trataba de una mujer quien cargaba a mi hijo. De pronto desperté completamente empapado en sudor y al voltear a la cama, vi a mi esposa y a mi hijo descansando. Todo eso había sido solo un sueño. A la noche siguiente, a las 3 de la madrugada, mi esposa se despertó gritando y llorando. Le pregunté qué le pasó. Ella dijo que soñó con una mujer que estaba parada al lado del cunero, cargando a nuestro hijo. Ahí supimos que eso no era solamente un sueño, y algo pasaba en esa casa. En ese mismo día cambiamos de vivienda, y no hemos tenido aquel sueño con esa mujer nuevamente. Esto pasó cuando tenía unos 9 o 10 años y aunque ya pasó tiempo, aún tengo recuerdos muy vagos que no se me olvidan de ninguna manera. Mi pueblo se llama El Ciruelo y está en el estado de Guerrero, en México. Este lugar es muy chico,
donde casi todos los niños de la época teníamos como diversión salir a las calles a jugar. Una tarde un grupo de unos 7 u 8 niños estábamos en un campo jugando cuando a lo lejos vimos a unos burros pastando. Uno de los muchachos se le hizo buena idea atrapar a uno de estos y montarlo. Él y otros 2 niños persiguieron a los burros hasta que lo atraparon y después lo sujetaron. Después con calma permitieron que el muchacho que tuvo la idea lo montara. En el momento en que el burro se soltó, este salió corriendo despavorido en dirección al bosque con el niño arriba. El niño gritaba y trató de bajarse, pero el burro fue tan rápido que no le dio tiempo de nada. Todos nos quedamos viendo eso, que en su momento pareció muy gracioso. Risas de niños se escuchaban mientras veíamos cómo el burro se desaparecía entre el pasto alto. Sin embargo, al paso de una hora, aquel niño ya no regresó. De inmediato se le avisó a los papás del niño perdido sobre lo ocurrido. Un grupo de adultos se metieron al campo y siguieron todo aquel camino en busca de hallar al muchacho o al burro. Sin embargo, nunca dieron con él. El niño jamás apareció, así como ninguno de los burros que vimos en el campo. Se preguntó en todo el pueblo sobre los dueños de esos animales, pero nadie le pertenecía. Nadie se dijo dueño de ellos. Incluso previo a ese día y después de él, nunca se les había visto. Era como si solo hubieran aparecido aquella tarde y hubieran incitado a hacer aquel acto al grupo de niños que jugábamos en el campo, como si solo aparecieran ese día para llevarse a aquel muchacho. A partir de aquella vez nuestros padres ya no nos dejaron jugar solos. Tampoco se nos permitió salir de noche y mucho menos acercarnos a aquel lugar donde pasó todo, pues leyendas y relatos se empezaron a formar a raíz de aquella desaparición. Hay quienes dicen que esa criatura era el diablo, convertido en animal y se llevó al niño. Puede que sí, puede que no. El caso es que ya jamás se le volvió a ver a ninguno de ellos. Hola, buenas noches. Hoy quiero compartir 2 sucesos que viví en mi pueblo. Yo soy de Honduras. Vivo en un pequeño pueblo llamado Marale. Este lugar tiene a sus alrededores varios caseríos y aldeas que no están tan lejos unos de otros. Cerca de donde vivo está un caserío como a media hora, donde en su tiempo tenía una novia, a la que siempre iba a ver todos los días. A veces lo hacía caminando o en una bicicleta que me prestaba un amigo. Por lo regular yo me iba a las 5 p.m. y a las 7 ya estaba de regreso en el pueblo. Ya oscura la noche, por la carretera solo se escuchaba el cantar de los grillos y el ruido de mis pasos en la calle de tierra. Un día cuando volví a ir a verla, venía precisamente en bicicleta. Esa noche se me ponchó una llanta de la bici, así que no me quedó de otra que llevármela arrastrando. De repente a lo lejos, como a unos 50 metros, vi a una persona que fumaba un cigarrillo. La escasa luz no me dejó ver mucho de aquella persona, salvo su silueta marcada y claro, la mecha ardiente de su cigarro. Por lo que se podía ver, deduje que montaba a un animal, ya que se veía muy alto. Con miedo seguí caminando, arrastrando mi bicicleta, hasta estar muy cerca de aquella persona. Cuando llegué cerca de él me dio mucho miedo, pues este era un señor vestido de negro, mismo que montaba un caballo también de ese color. Al verlo lo único que hice fue saludarlo. Buenas noches, a lo que no me respondió, pero paró su andar, movió su caballo hacia la izquierda y vi cómo se llevó la mano derecha a su cintura. Me imaginé que iba a sacar un arma para intentar hacerme algo.
inmediato me subí a la bicicleta y sin importar que estuviera ponchada, conduje lo más rápido que pude hasta llegar al pueblo. Mientras me alejaba tanto del señor como de su caballo, se veía como su sombra aún resaltaba junto al rojo de su cigarrillo encendido. No sé quién era ese señor, pero no recuerdo haberlo visto antes o después en alguno de los tantos caseríos. En otra ocasión fui a traer leña a un terreno de un señor ahí cerca del pueblo. Yo conozco la zona y nunca me había ocurrido nada malo o extraño por aquel lugar. Recuerdo que estaba por una zanja oscura cuando vi un palo seco, el cual enseguida empecé a cortarlo sacando buena leña. Estaba muy entretenido en la falda del terreno haciendo lo mío cuando escuché que una voz me dijo: «Está seco ese palo». Sin voltear sentí como todo mi cuerpo y el pelo de mi cabeza se erizó. Cuando volteé, me di cuenta que era mi papá. Eso se me hizo extraño porque no sabía que él vendría. Otra cosa que también se me hizo rara era que no tenía su machete y él nunca sale así. Le respondí que sí, que ya estaba seco. Mi padre escuchó eso para luego caminar al otro extremo del terreno. Me quedé viendo a mi papá, pero noté que algo no cuadraba. Eso era que cuando caminaba, no se podía ver que pisara con los pies en la tierra. Era como si flotara sobre el suelo. No quise darle más atención a eso y seguí cortando la madera. Con el tiempo mi papá desapareció y no supe a dónde se fue. Pensé que quizás se había ido a hacer otras cosas por ahí cerca. Ya con la carga de leña mejor me regresé a la casa. La sorpresa cuando llegué a casa era que mi papá estaba sentado en el corredor de la misma y estaba con ropa diferente a lo que lo vi en el terreno. No le pregunté ni le dije nada de eso. Pensé que quizás había vuelto antes y se había cambiado. Con el tiempo le comenté sobre ese hecho, a lo que él dijo con una respuesta muy fría, que nunca se paró en aquel terreno y no recuerda aquella plática que tuvimos. Yo le dije que él me había preguntado si ese palo aún estaba seco. «No, hijo, yo nunca fui a hacer esa lucha», dijo él. Resulta que ahí siempre asustan. Ahí está el espíritu de un señor que murió de un infarto y según es él quien se aparece ahí. Cuentan que apenas uno empieza a cortar madera, sienten que alguien habla o tira piedras. Y han pasado varios casos de amigos que se meten a cortar leña y les hablan. Una voz como si estuviera en un horno, dicen. Creo que si no le hubiera preguntado a mi padre de aquel momento y ese encuentro, no te estuviera contando esta historia. Mi pueblo es un lugar donde raras veces pasan cosas interesantes. Sin embargo, bastó una sola noche para que todo cambiara para siempre. Cuando era chico, todos los domingos mi familia iba a misa. Por lo regular las misas se daban de las 7 a las 8 de la noche y prácticamente todo el pueblo hacía acto de presencia en la iglesia para escuchar la ceremonia. No es necesario decirlo, pero mi pueblo siempre ha sido muy católico. Una noche recuerdo que mi familia no pudo asistir a la misa, así que únicamente fui con una de mis hermanas mayores. Después de haber escuchado la celebración religiosa, ella y yo veníamos caminando con dirección a nuestra casa. El pueblo es un lugar muy chico. La iglesia está en el centro del pueblo y a todas sus orillas se halla el resto de las casas de los pobladores. La distancia entre casa y casa es mucha, de hasta unos 100 metros o más en varios casos. Es por eso que caminar de noche se vuelve algo complicado y tenebroso. Aunque estando en grupo no se siente tan mal. Llegó un punto de aquella caminata que habíamos dejado las luces de las últimas casas atrás. Delante nuestro no había más que oscuridad
y la única luz que se veía estaba casi a medio kilómetro y era la de nuestra casa. Mi hermana sostenía una linterna con la que nos íbamos iluminando. Platicábamos y hacíamos un poco más tranquilo el camino cuando de pronto escuchamos un ruido poco usual. El ruido de una gran cantidad de moscas se empezó a escuchar cerca de nosotros. Mi hermana se detuvo y apuntó hacia su derecha, que era donde aquellas moscas parecían estar zumbando. No tenemos la más mínima idea de cómo llegó eso ahí, pero debajo de un árbol que estaba a orillas del camino se encontraba un hombre prácticamente desnudo, salvo por un pañal de tela que tenía puesto. Al iluminarlo, mi hermana y yo tratamos de verle la cara para ver si lo reconocíamos, pero de hecho prácticamente no se le podía ver la cara porque la tenía agachada. Al verlo en esas terribles condiciones le preguntamos si estaba bien, pues no solo estaba prácticamente desnudo, sino que se le podían notar las costillas pegadas a su piel como si estuviera sin comer. Además que todas aquellas moscas que escuchamos antes estaban alrededor de él rodeándolo. Uno esperaría que el señor desprendiera un olor horrible como a podrido, pero no. De hecho, no había un solo olor extraño en él. Mi hermana le volvió a preguntar si se encontraba bien, cómo se llamaba y qué hacía ahí. En ese momento el señor alzó la cara viéndonos fijamente, pero lo de vernos es algo figurativo, pues aquel hombre no tenía ojos. ¿Dónde deberían estar estos? Había 2 huecos negros como la misma noche. Mi hermana y yo al ver eso dimos un fuerte grito, tanto que los perros del pueblo empezaron a ladrar. Sin pensarlo 2 veces salimos corriendo para la casa sin siquiera voltear atrás. Mi abuela me contó esta historia que dice le ocurrió cuando era más chica. Mi abuela se llama Concepción, pero todos en su barrio le llaman Conchita. Mi abuela nació y creció en un barrio muy popular en la Ciudad de México, en la delegación de Iztapalapa. Ella cuenta que por allá de los años 1960, cuando su familia recién había llegado a ese lugar, la mayoría de las personas que vivían en la zona era gente de fuera, gente de otros estados que habían ido a buscar fortuna a la llamada Gran Capital. Asimismo cuenta que en ese entonces la mayoría de todo ese lugar estaba poco habitado. No había muchas casas, además que carecían de todos los servicios básicos como luz o agua potable. Por tal motivo, para iluminarse, por las noches usaban velas o candiles, y para obtener agua para sus necesidades básicas, tenían que caminar unos 20 minutos hasta un pozo comunitario que la gente había hecho para sacar agua. Una noche como a las 9, el padre de mi abuela la mandó a traer agua. Aunque ya era noche, el lugar era relativamente seguro, pues todos se conocían, además que nadie se metía con la gente de esos lugares. Aunque mi abuela era joven de unos 17 años, era de esas mujeres de carácter, de esas rejegas como les dicen ahora. Mi abuela tomó 2 cubetas y salió al pozo por agua. La noche era oscura, aunque mucho ayudaba a la luz de luna que dejaba ver el camino. Al llegar al pozo, mi abuela soltó la cubeta y empezó a sacar el agua. Con calma fue llenando sus 2 baldes en una noche que todo se sentía bastante tranquilo. Cuando estaba por sacar la última cubetada de agua, a la hora de irla subiendo con la cuerda, dice que sintió que estaba muy pesada. Eso era raro porque mi abuela conocía muy bien el peso de la cubeta llena de agua
El peso que ésta tenía era fácilmente el triple de lo normal. Ella se empuñó mejor el mecate y con mucha fuerza fue sacando aquel balde, el cual le provocaba curiosidad por saber por qué pesaba tanto. Al dar el último tirón, mi abuela notó que la cubeta traía algo encima. Se podía ver una extraña masa gelatinosa de color negro que se movía como si fuera lodo fresco o como si fuera una gelatina mal cuajada. Ella creyó que se trataba precisamente de lodo. Quizás el pozo se estaba secando y lo que había sacado eran los residuos. Sin embargo, al sacar aquella cubeta, la cual tomó y dejó en el piso, notó que aquel bulto de buen tamaño no solo se movía por inercia, sino que parecía moverse a voluntad, pues este lodo volteó la cubeta y empezó a caminar de regreso al pozo. Mi abuela, intrigada, tomó un palo que hacía tirado y lo empezó a picar, pero cuando lo hizo, dice que vio como dos ojos claros se vieron salir de aquella mancha negra. Los ojos que tenía eran tan nítidos que notó sus pupilas que se le quedaron viendo fijamente. Mi abuela dio un par de pasos para atrás por miedo, mas no salió corriendo. Ella dice que vio claramente como aquella plasta uniforme de color negro se fue arrastrando por el suelo en dirección al pozo, para después subirlo y dejarse caer a su interior. Mi abuela escuchó claramente cómo eso azotó contra el agua del fondo, signo que había caído. A día de hoy ella no sabe qué fue eso que vio una noche, qué era eso que sacó del pozo, pero lo que haya sido tenía ojos como los de una persona. Esto que les cuento me sucedió hace unos meses apenas. La intención de compartirlo en este espacio es para que ustedes hagan la prueba, y si lo que están por oír es verdad, entonces no le tengan mucha confianza a sus mascotas. Por ahí del mes de octubre del año pasado, empecé a ver muchos videos relacionados con ciertos comportamientos que los animales tienen, principalmente mascotas como perros y gatos que tenían cuando sus dueños no estaban cerca, aunque más en específico perros, quienes en videos y testimonios se decía que estos tenían comportamientos humanos. Muchos de aquellos que dicen haber presenciado este tipo de cosas mencionan que lograron que sus mascotas actuaran así después de hacerles una simple pregunta: ¿tú puedes hablar? Esa era la pregunta en cuestión. En casa yo tenía un perro de unos 10 años que habíamos rescatado de la calle a la edad de unos 7 u 8 años más o menos. El perro ya era un adulto y tenía el nombre de Bravo. Él estuvo a mi lado por mucho tiempo, 3 años casi, y era una mascota totalmente normal en toda la extensión de la palabra. Hasta que un día, y después de ver uno de estos videos de mascotas actuando extraño, se me ocurrió preguntarle si podía hablar. Bravo se me quedó viendo con esa mirada tan tierna que siempre había tenido. No hizo nada raro, ni mucho menos. Esa misma noche me había ido a dormir. Como vivo sola con Bravo, siempre él se dormía en la sala y algunas veces se subía a mi cuarto. Pero esa noche fue diferente. Como a las 2 de la madrugada, escuché ruidos que me hicieron despertarme y bajar a ver la sala, pues de ahí provenían los sonidos. Al bajar vi que en plena oscuridad había alguien o algo caminando en la sala. Con cuidado prendí la luz, notando al instante que en medio de la sala estaba Bravo. Mi perro estaba caminando, pero lo hacía en 2 patas. Estaba apoyado en sus piernas traseras y se movía con mucha naturalidad,
pegué un fuerte grito que hizo que Bravo se postrara en sus 4 patas y saliera corriendo al patio de la casa. Yo subí a mi cuarto y me encerré por toda la noche. Al despertar pensé que eso había sido un sueño, pero al bajar a buscar a Bravo, él ya no estaba. Él había huido. Y esa fue la última vez que lo vi. Hace muchos años, cuando viví en el pueblo de mi madre, por las tardes se le avisó que un tío muy cercano a la familia había sufrido un accidente, por lo cual mis padres, así como algunos familiares que vivían en la zona, fueron a auxiliarlo. Debido a las consecuencias de este mismo, tuvo que ser internado de gravedad en el hospital del lugar. Por la noche toda la familia estaba enfocado en ayudarlo, ya que se encontraba muy delicado. Por ese motivo mis padres se ausentarían en la casa un par de horas para ver en qué podían ayudar. Debido a la hora, ya que en ese sitio no se permite el ingreso de menores, nos dejaron a mi hermano de 5 años y a mí solos en casa. Para aquel entonces yo tenía 12 años y sabía cómo cuidar a mi hermano menor. Mis padres salieron de la casa a eso de las 9 de la noche. Mi hermano estaba en la cama durmiendo tranquilamente, mientras yo estaba sentado a un costado de él viendo la televisión. El tiempo pasó lento. El clima se puso algo extraño, siendo que se escuchaba cómo el viento anunciaba que iba a llover. Me asomé por la ventana del cuarto que da a la calle, pero el cielo estaba totalmente despejado. Después de eso me paré y fui a la cocina por un vaso de agua, pero cuando regresé al cuarto vi que la ventana estaba abierta y junto a mi hermano, que seguía dormido, estaba una señora con un aspecto muy deteriorado, como si se tratara de una anciana que le estaba acariciando el cabello a mi hermano. Me asusté mucho y casi lloro de la impresión, pero al ver que esa señora estaba tocando a mi hermano, tomé valor y le pregunté quién era y qué quería. Ella dijo: "Vengo a cuidar a tu hermanito". Al desconocer a aquella señora, tomé todo lo que tenía en la mano y se lo empecé a lanzar. Ella se paró de inmediato y trató de cubrirse. El ruido de lo que estaba pasando hizo que mi hermano se despertara y comenzara a llorar muy fuerte. La señora, atemorizada, salió por la ventana y empezó a correr por toda la calle. Debo decir que ella se movía muy rápido, pero en extremo, considerando que era una mujer mayor. En ese momento todos los perros de la calle comenzaron a ladrar como locos. Puse llave a todas las puertas y me encerré con mi hermano, quien seguía sollozando. Cuando llegaron mis padres les conté lo que había pasado. Ellos no dudaron en decir que una bruja se había metido a la casa para llevarse a mi hermano, pues en la zona se rumora mucho sobre estas criaturas. Desde aquel día, mi madre puso una cruz debajo de nuestras camas, eso en caso que la bruja vuelva nuevamente. Para todos aquellos que nacimos y crecimos en el campo y cuya familia también proviene del mismo lugar, no es de sorprenderse saber que nuestros padres, tíos y abuelos tienen una tolerancia al miedo que no es comparable con nada. Por alguna razón ellos, lejos de salir corriendo en situaciones de horror puro, muchas veces se quedan y enfrentan lo que sea que venga en gana. Esta historia me la contó mi abuela Casimira y dice que le pasó cuando ella tenía unos 20 años. Mi abuela es originaria de un pueblo en la sierra de Oaxaca. Ella fue la mayor de 8 hermanos, donde 7 de los 8 fueron mujeres.
La escasez de varones hizo que varias de ellas tomaran roles y actividades propias de un hombre para poder ayudar en la casa. Mi abuela Casimira, al ser la mayor, se tenía que hacer cargo de cortar leña, traer agua del río, pastar a los animales, sembrar la tierra y varias cosas extra. Ella cuenta que una tarde había ido a cortar la leña al bosque donde regularmente iba, aunque en esa ocasión en particular menciona que se le hizo algo tarde y la noche la fue tomando en el camino. Apresuró el paso y, acompañada de su burro, empezó a buscar leña seca que fue cargando el animal. En su pueblo, a las 7 de la noche, ya casi todo estaba oscuro, así que debía darse prisa. Aunque llevaba una lámpara de pilas, no se quiso fiar mucho porque ya más noche los coyotes salen a cazar y esos vienen acompañados en manada. Lidiar con uno es complicado, pero con más de 7 es algo imposible. A lo lejos ya escuchaba el aullar de aquellos animales, así que ante la premura mejor decidió regresar a casa con la poca leña que había cargado al burro. El sendero por el que ella caminaba para regresar era de un solo camino, mismo que atravesaba parte del bosque. Muy, pero muy a lo lejos se veían las luces de las casas más cercanas, pero estas quedaban retiradas. Aún así mi abuela iba tranquila porque ella iba de regreso a casa. Además que siempre traía consigo su machete colgando a la cintura por si algo se le atravesaba en el camino. Ella iba hasta adelante con la linterna prendida mientras jaloneaba a su burro. Cuando dice empezó a sentir como el burro ya no quería caminar, solo se detuvo y empezó a rebuznar. Ella tiraba del mecate, pero el animal por una razón desconocida se negaba a caminar adelante. Mi abuela empezó a iluminar a todos los alrededores pensando que quizás algún coyote los estaba acechando, y el burro se había dado cuenta de ello, pues desde hace rato aquellos animales dejaron de aullar. Iluminó árboles, pasto alto, arbustos, incluso en la copa de los árboles, pero no vio nada. De hecho, ni siquiera se oía que algo estuviera cerca. Ante la premura de no querer caminar, le dio un golpe en el trasero al animal, quien al sentirlo salió corriendo desbocado, dejando a mi abuela en medio campo. Uno pensaría que el actuar del animal fue por el golpe, pero no. Mi abuela dice que no le pegó fuerte, así que el golpe no lo hizo huir, sino que fue otra cosa. Algo más aterró a su pobre animal. Ella salió corriendo detrás del burro a ver si lograba alcanzarlo, no fuera a ser que provocara un accidente. Mientras mi abuela corría, dice que escuchó como alguien empezó a decir su nombre. Casimira, Casimira. La voz era la de un niño pequeño de unos 10 años más o menos. Ella se detuvo y con la linterna empezó a iluminar a todos lados. A unos metros dentro del bosque vio como un par de cuernos asomaban de entre los arbustos. Los cuernos eran como los de un venado. Ella, creyendo que era un animal de ellos, tomó una roca y se la arrojó para espantarlo. Mi abuela tenía tan buena puntería que le dio directo a los cuernos, pero aquel animal no salió corriendo. De hecho, se quedó quieto y poco a poco salió de entre los arbustos. Cuando la luz de la linterna iluminó aquel animal, mi abuela se quedó sin habla, pues dice que aquella cornamenta no pertenecía a un venado, sino a una persona, alguien mitad hombre y mitad cabra. Ese ser tenía de la cintura hacia abajo patas e incluso una cola como la de una cabra negra, y de la cintura hacia arriba el cuerpo de un hombre, salvo por cuernos como los de un venado en la cabeza. Eso se le quedó viendo a mi abuela, y sin abrir la boca dice que decía su nombre con voz de niño. Mi abuela, aunque tenía miedo, no dudó ni un segundo y sacó su machete. Dice que se persinó y le dijo a esa criatura que si la tocaba, al
al menos limpio no se iría. La frase que ella le dijo y que aún recuerda muy bien fue: si me voy, tú te vas conmigo. Aquel ser se empezó a reír con una risa burlona y encaminó su andar a mi abuela, quien no dudó en también echarse a andar a él y a darle de machetazos. Uno tras otro, mi abuela abanicaba machetazos contra eso que apenas si se dejaba ver por la oscuridad de la noche. En uno de aquellos tantos golpes que ella encestó, dice, logró darle en la punta de uno de los cuernos. El ser empezó a gritar muy feo. Los gritos que daba eran de dolor, pero unos que nunca en toda su vida, ella dice, ha vuelto a escuchar. El ser al parecer se enojó y arremetió contra mi abuela, quien siguió con su machete defendiéndose. En un descuido aquel ser la empujó, pero dice que al ser tocada por él, aquello la quemó. Apenas si puso la mano sobre su hombro, el tacto fue tan caliente que le quemó la ropa y le llegó hasta la piel. Mi abuela empezó a gritar de dolor, pero no se dejó doblegar y siguió con su machete bien puesto. Aquello con el cuerno cortado y ella con el hombro quemado. Pudo haber sido una lucha más larga, pero en ese momento aquel ser fue caminando hacia atrás sin perder de vista a mi abuela. Él caminó hasta perderse en la oscuridad y mi abuela hizo lo mismo caminando a la casa lo más rápido que pudo. Poca gente le creyó a mi abuela, pero ella hasta el día de hoy tiene todavía aquella cicatriz de quemadura que alguna vez, dice, el mismo maligno le hizo. Quizás yo no tengo un abuelo que se peleó con el diablo en el monte, pero sí a una abuela. ¿Y saben qué? Ella ganó. Lo que estoy por contarte es algo que nunca ha salido de mi pueblo. La razón de ello es porque este lugar es uno muy chico donde casi no hay medios como el internet y las telecomunicaciones. Sin embargo, la modernidad ha llegado poco a poco y es hasta ahora que tengo una ligera posibilidad de compartir esto. Mi familia y yo somos originarios del pueblo de Tierra Blanca, lugar ubicado en la costa de Guerrero y donde pasan muchas cosas que son dignas de contarse. Por allá del año 1999, hasta el pueblo llegó una familia procedente de la Ciudad de México. Por muchos años y hasta la fecha, no se sabe por qué llegaron a este pueblo, ya que no tenían familia de este lado y tampoco conocidos. A ellos se les puede identificar muy fácil debido a su tono de piel. En este pueblo la mayoría somos descendientes de raza afroamericana, así que era notorio saber quién era quién. Esa familia estaba conformada por 4 integrantes: el padre, la madre y 2 hijos, ambos varones. No sé muy bien cómo, pero se hicieron de una casa, luego de terrenos, y a los meses ya se les veía trabajando en el campo como a todos los demás en el pueblo. A esa familia casi nadie les hablaba y no era porque nosotros no quisiéramos, sino más bien era porque ellos no se prestaban mucho al diálogo. Siempre fueron muy celosos de sus cosas y de su familia. Se comunicaban lo mínimo, ya sea en la escuela, la fila del mercado o algunas otras actividades donde tener que hablar era forzoso, pero nunca se ponían a platicar por mero gusto. Con el tiempo el mismo pueblo se fue acostumbrando a ellos y fue así que se les empezó a llamar los güeros. Hasta esta parte de la historia no hay nada relevante, pero era necesario esta información porque de aquí en adelante tendrá mucho sentido. Ahora paren oreja a esto que sigue. En el año 2004, año que recuerdo muy bien, en el pueblo se dio la desaparición del señor Demetrio.
Él era un campesino que trabajaba sus tierras cerca del arroyo que pasaba por el pueblo. Según dijo su esposa, él salió temprano como de costumbre, pero ya no volvió. Pasado ya sus buenas horas, su familia lo fue a buscar, pero no lo hallaron. Los únicos rastros que encontraron de él fue un trozo de su camisa, su machete y su sombrero que hacían tirados en la llanura de sus tierras. Rápidamente se pensó que su desaparición fue provocado por el ataque de algún animal, pero jamás se pudo probar nada. La desaparición de don Demetrio fue la primera de casi una docena de desapariciones que se dieron de manera aleatoria por todo el pueblo. Desde jóvenes, adultos mayores, adolescentes, hombres, mujeres, no había un patrón de sus desapariciones, así que todos estaban en peligro. De parte de mi familia, el afectado fue el primo de mi padre, a quien le desaparecieron uno de sus hijos mayores. Este, al igual que todos los desaparecidos anteriores, ha habido el campo y no volvió. La última desaparición que se dio le ocurrió a doña Leticia. Ella era vecina de mis abuelos y dicen que su caso fue muy extraño, pues justo el día que se le dejó de ver, los güeros la habían visitado, en específico los dos hijos de la familia. Después de esa información que se dio a conocer, curiosamente algunas personas dijeron que horas antes o momentos antes que ciertas desapariciones se dieran, se había visto a los hijos de los güeros estar cerca de las víctimas. Una noche como a eso de las 9, un bullicio se escuchaba en las calles del pueblo. Recuerdo muy bien que ante el escándalo mi padre y yo salimos a ver qué rayos pasaba. En plena calle de tierra estaba una multitud de campesinos armados con picos, palas, trinchetes y demás cosas corriendo hacia una dirección en específico. Mi padre preguntó qué pasaba, por qué el alboroto. Uno de aquellos participantes de la bulla se detuvo y le dijo: «Apúrate, ya dieron con los que se robaban a la gente, pégate y vámonos». Como uno de los sobrinos de mi padre fue víctima, no tardó en tomar machete en mano y salir detrás de la bulla en busca de justicia o venganza. Fue así como al seguir a la muchedumbre nos diéramos con la sorpresa que estos se dirigían a la casa de los güeros. Sí, aquella que estaba a orilla de nuestro pueblo. Supuestamente se vio como los dos hijos de la familia se estaban llevando a una joven de mala gana. Afortunadamente un cuidador de vacas los vio y los detuvo. Enseguida alertó a los pobladores y se armó aquella muchedumbre. Un grupo de personas entraron a aquella casa que estaba totalmente a oscuras. En su interior no se oía ningún ruido, pero sí había un olor como a podrido, a carne echada a perder. Con un par de linternas que afortunadamente llevaban esos hombres, alumbraron hasta dar con los interruptores de luz, y fue con esta misma luminaria que vieron algo horrible, pues ese olor que se percibió en el aire no era otra cosa que carne en estado de putrefacción. En la mesa de lo que parecía ser la cocina había varios kilos destazados de carne, pero cuando digo kilos, no eran 5 o 6, sino más de 15 o 20 kilos. Era tanta la carne que había que incluso en el suelo había rastros de ella tirada. Al inspeccionar más a detalle toda la cocina, el horror creció, pues en una bolsa de color negra se hallaron pertenencias, cosas como zapatos, pantalones, camisas, collares y demás cosas, pero todas estas pertenecían a los que alguna vez habían desaparecido. Siendo así que se supiera que los dueños de esas prendas estaban sobre la mesa en forma de carne. Un grito se oyó fuerte en otra habitación de la casa. Al parecer un par de campesinos habían atrapado a uno de los hijos de los güeros, mientras que el otro escapó por una puerta trasera y se perdió para nunca ser visto.
A este que se atrapó se le preguntó qué diablos habían hecho. En resumidas cuentas, el muchacho dijo que hace meses sus padres habían fallecido. Él, así como su hermano, se quedaron sin dinero ni comida, pero con el cuerpo de sus padres en la casa. Fue así como en un intento desesperado de sobrevivir, probaron su carne, la carne de sus padres, y de ahí algo despertó en ellos que los hizo ser adictos a esta. Fue de este modo que comenzaron con su cacería en el pueblo, atrapando a uno por uno de los desaparecidos. Los campesinos se quedaron horrorizados ante tal hecho. Quizás uno pensaría que fueron llevados a la policía, pero no. Si llevaban machetes, picos, palos, era por algo. Y así fue. Ellos mismos con sus propias manos le dieron fin a ese hombre. Yo estuve a metros de ese hecho, y aunque no vi qué le hicieron, sé que fue algo horrible porque los gritos eran desgarradores. Esto que les conté es algo que casi no se habla en el pueblo, pero fue la historia de los caníbales que llegaron de la Ciudad de México. Es un placer esta noche estar con todos ustedes, querida comunidad de Cuenta Historias. Mi nombre es Rosa María y vivo en el estado de Oaxaca, en México. El pueblo del que soy originaria se denomina Cerro Verde y está en el corazón de la región de Valles Centrales. De mi comunidad, que por cierto es muy chica, se cuenta una gran cantidad de historias. No sé qué tienen los pueblos, pero casi siempre de ellos hay historias tan extrañas y difíciles de creer que cuando uno las escucha, parece que las sacaron de una película. Y al parecer este es mi caso. Por mi región se cuenta mucho la leyenda de los Condiinini. Esta es una palabra indígena que en español significa algo así como los sin cuerpo o los transparentes. Esta denominación se usa para describir a una clase de entidad que no tiene cuerpo físico y que deambula por todas partes de esta región. Digamos que es algo así como energía, pero que no se puede ver. Sin embargo, hay casos en los que estos llamados Condiinini sí pueden adoptar cuerpos físicos. Mis padres dicen que en las noches de luna llena es cuando aquellas entidades se vuelven más fuertes y por ende son capaces de adoptar formas humanas. Pero no adoptan cuerpos cualquiera, sino que copian cuerpos de personas. Es decir, imitan la imagen y semejanza a personas. Aunque tienen algo que permite saber que quien está enfrente se trata de un Condiinini, y eso es que a pesar de que pueden convertirse tal cual en un ser humano, ellos solo tienen 4 dedos en cada mano. Les hace falta el dedo meñique. No es bueno encontrarse con ellos porque cuando eso pasa, cosas malas suceden, pues esas entidades casi nunca son buenas. Mi historia en cuestión sucedió cuando tenía 14 años y aún vivía en el pueblo de Cerro Verde. En ese entonces mi familia, así como la gran mayoría de todos los pobladores de ese y otros poblados, nos dedicábamos a la agricultura. Por aquel entonces recuerdo que mi madre se había encontrado en el camino con mi madrina de bautizo llamado Leonora. Mi madrina era una mujer ya muy grande de unos 85 años. Ella ya estaba sola. Mi padrino había fallecido y sus hijos se habían mudado a la capital, así que no tenía nadie. En aquella plática mi madrina le platicó a mi madre sus dolencias, siendo que mi madre sintiera algo de pena. Fue por ese motivo que me dijo que por favor la fuera a visitar. Ya tenía algo de tiempo que no iba a ver a mi madrina, y sería bueno que la visitara para alegrarle el día. Mi madre me dio algo de maíz, pan y comida para que se los llevara, pues a ella le serviría mucho. Salí de la casa como a las 5 de la tarde y caminé hasta la cima de un cerro que era donde vivía mi madrina.
Muy al fondo, entre varios árboles grandes, se podía ver la casa de mi madrina, la cual sacaba algo de humo, signo que había prendido su fogón para cocinar muy probablemente. A mi llegada me sorprendió no ver a ninguno de sus perros cerca. Hasta donde yo recordaba, ella tenía más de 7 perros, pero esa tarde no había ninguno. Estaban sus platos de comida, sus cadenas tiradas, incluso su suciedad, pero ellos no estaban. Toqué la puerta de la casa y esperé a que abrieran. ¿Quién?, preguntó mi madrina. Hola madrina, soy María, vine a visitarla. El ruido de un bastón se escuchó resonar contra el piso de madera de su casa. Con paso lento ella abrió la puerta y me dejó pasar. Me da mucho gusto verte, hija. Pasa, pasa, por favor. Mi madrina me ofreció una silla y me preguntó cómo estaba, de dónde venía. Vengo de la casa, madrina. Mire, le mando esto a mi madre, ojalá le sirva. Es un poco de comida y maíz para que haga sus tortillas. Mi madrina tomó aquella bolsa y la dejó en el piso. Después me preguntó si quería un vaso de agua. Le respondí que sí. Ella se paró y fue por el vaso, pero al hacerlo, noté algo extraño en ella. Eso era que mi madrina Leonora tenía solo 4 dedos en su mano. Le pregunté qué le había pasado. ¿Acaso tuvo un accidente o por qué le hacía falta un dedo? Ella rápidamente se cubrió la mano y la tapó con su rebozo. Mencionó que hace días tuvo un percance y perdió el dedo. Aquello no parecía cuadrar porque yo viví en su mano y aquel dedo restante no parecía tener signo de haber sido arrancado recientemente. Es más, ni siquiera se veía como una cicatriz, más bien parecía como si fuera una mano orgánica, de solo 4 dedos. Para mayor sorpresa, cuando se dio la vuelta, también vi que de su otra mano carecía de ese mismo dedo. En ambas no tenía el meñique. No tuve tiempo de preguntarle por él, cuando de inmediato cambió el tema de conversación. Empezó a preguntar sobre mi familia y cómo había estado. La plática empezó de manera fluida, pero me fue extrañando con su avanzar, pues cada vez que le preguntaba sobre algún lugar, una persona o sobre algo referente al pasado, mi madrina no sabía nada. Era como si se le hubiera olvidado o simplemente no supiera de qué le estaba hablando. Parecía que hablaba con otra persona y no con mi madrina. Ella argumentó que por la edad ciertas cosas se le estaban olvidando, pero yo conozco a mi madrina y sé que para su edad avanzada, si algo tenía muy presente, era su memoria, pues ella sabía todo y de todos. Fue en ese momento que algo no solo olía mal, sino que apestaba. Le dije que ya era hora de irme, pues la noche estaba cayendo, y si no me daba prisa la oscuridad del campo me atraparía y bueno, no es nada seguro caminar de noche. Mi madrina dijo que no había prisa. Esa noche era de luna llena y estaba todo bien iluminado, así que podía caminar sin temor de quedarme sin luz. Tragué saliva y le insistí que en verdad era hora de irme. Mi madrina entonces tomó un plato y me sirvió un pedazo de pan. Colocó café y dijo que cenara con calma. Ya después me iría. A pesar de sentirme incómoda con el momento y por todo lo ocurrido, no quise hacerle el desaire a mi madrina. Tomé aquel trozo de pan que por cierto se veía muy mal. Estaba mohoso y tenía un olor como echado a perder. Estaba por darle una mordida cuando vi como su cara se dibujó una sonrisa malévola, una risa que iba de lado a lado. No pude entender por qué estaba actuando de esa manera, pero para entonces empecé a creer que ella no era mi madrina. Por suerte no logré darle la mordida a aquella pieza de pan. La dejé en el plato y le dije que la llevaría para el camino, porque en verdad ya era muy tarde. Me paré y tomé mi bolsa.
Me despedí de mi madrina y le di las gracias por la hospitalidad. Le dije que vendría pronto a verla otra vez. Apenas le di la espalda para salir por la puerta, cuando escuché una voz que dijo: "No te vas a ir hoy". Esa voz era la de un hombre mayor que me estaba hablando. A sabiendas que solamente estábamos nosotras dentro de aquella casa, volteé y vi a mi madrina parada, viéndome con una cara aterradora. Seguía con aquella sonrisa horrible dibujada y con unos ojos llenos de odio. "Tú te vas a quedar aquí", dijo ella, pero con la voz de un hombre. No tuve tiempo de abrir la puerta, de gritar o de hacer algo, cuando ella se lanzó sobre mí tirándome al piso. Me sujetó de ambos brazos evitando que pudiera hacer algo. Por más que trataba de ponerme de pie era imposible. La fuerza que ella tenía era mucha, como la fuerza de un hombre. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Dónde está mi madrina?" Le empecé a preguntar aquella cosa que solo repetía que no me iba a dejar ir esa noche. Quizás fue muy tarde, pero fue hasta ese entonces que me di cuenta que eso que estaba dentro de la casa de mi madrina era un Kundinini. Para mi desgracia sabía más o menos cómo eran o qué hacían, pero nunca supe cómo deshacerme de ellos o cómo ahuyentarlos. Lo único que podía hacer era gritar, pero a la lejanía de todos sabía que era imposible que alguien me escuchara. Aquel ser empezó a olfatear mi cuello. La respiración era muy caliente y húmeda, como si fuera vapor. No tengo ni la más mínima idea de qué diablos me quería hacer, y por suerte no lo supe. En ese momento se escuchó el ladrido de un perro. Después pasaron a ser 2 y luego 3, así hasta ser una jauría completa de perros que empezó a ladrar. Se escuchaban lejos, pero se fueron acercando poco a poco, hasta hacer un ruido que estuviera a unos cuantos metros. La puerta se azotó de golpe, y detrás de ella apareció una sombra negra, sosteniendo una linterna rodeada de varios perros. Aquella sombra se trataba de mi madrina Leonora. "¿Qué le estás haciendo a mi ahijada?", dijo mi madrina mientras le decía a sus perros que atacaran aquello que me estaba sometiendo en el suelo. Los perros, impulsados por sabrá Dios qué, se desbocaron y atacaron a aquella mujer usurpadora. Todos los animales la empezaron a morder por todos lados. La mujer apenas si sabía por dónde era que la estaban atacando. Desesperada salió de la casa mientras los perros aún seguían detrás de ella. De pronto aquella mujer cambió de forma. Pasó de ser la viva imagen de mi madrina para convertirse en un hombre de unos 40 años. Pero a pesar de cambiar de apariencia, los perros no la soltaron en lo más mínimo. Gritos de esos se escuchaban por todos lados. El aullar de más perros que estaban lejos también se oían. Era como si respondieran al llamado de la jauría que insistentemente mordía a aquel hombre. «Vente, hija, métete a la casa», me dijo mi madrina. Las dos nos metimos a la casa y desde la ventana vimos cómo los perros fueron alejando a aquel hombre que no le quedó de otra que salir corriendo a la oscuridad del bosque. Se metió entre los árboles hasta perderse. No sé hasta dónde fue que los perros lo siguieron, pero sí fue un buen rato, pues los perros tardaron en regresar a la casa sanos y salvos. Caí en llanto en los brazos de mi madrina, que me preguntó si estaba bien y qué había pasado. Le conté que la había venido a ver, pero me encontré con eso. Mi madrina dijo que ella salió desde la tarde a ver a un conocido, y como es costumbre, todos sus perros la fueron siguiendo. Es por eso que en casa no había nadie, pero nunca se esperó que un Kundinini atacara esa noche. No creyó que esas malditas cosas fueran a usar su imagen para hacerme daño, pero por suerte no pasó.
Ya más tranquila estuve en la casa de mi madrina por unas horas hasta que mi padre y mi hermano vinieron por mí, todo al preocuparse por mi tardanza. Mi padre no podía creer que uno de esos seres me atacara y tomara la forma de mi madrina. Esa vez ha sido la única en la cual he estado frente a frente con eso que se cuenta en mi pueblo, eso que se dice ataca a las personas en noche de luna llena. No sé si en otros lados de México o del mundo existe algo así, pero en mi pueblo de Cerro Verde pasa más seguido de lo que uno cree. Hola Memo y a toda la querida comunidad de contadores de historias. Mi nombre es Edgar y desde hace ya un buen tiempo que no te envío una historia sobre mi trabajo. Como recordarás y sobre todo, para los que son nuevos en el canal, les menciono que yo soy panteonero, sepulturero, guardia del Campo Santo o como le conozcan ustedes a la persona que se encarga de dar mantenimiento al panteón todos los días del año. Esta historia me sucedió hace un par de semanas apenas, y así como me pasó quise enviártela porque estoy convencido que lo que presencié no fue nada real. Yo vivo en el pueblo de San Cristóbal, en el estado de Oaxaca, en México. En este lugar llevo siendo panteonero por más de 15 años de manera ininterrumpida, y como sabrás he pasado por muchas cosas. Recuerdo que hace unas semanas yo estaba por cerrar el panteón a eso de las 8 de la noche. Había puesto el candado e incluso ya estaba caminando a casa cuando un hombre me alcanzó corriendo. Aquel hombre recuerdo haberlo visto en un par de ocasiones en el pueblo. Él se veía ajetreado por la corrida que había pegado. Dejé que se recuperara y le pregunté qué necesitaba. El hombre, quien correspondió al nombre de Ignacio, de unos 60 o 65 años, dijo que tenía una orden del ayuntamiento para que le dejaran abierto el panteón, ya que tenía que escarbar un agujero en él para un difunto que tenía. Ignacio me enseñó la hoja con la solicitud previamente autorizada por el ayuntamiento. Con una mueca de disgusto, no me quedó de otra que abrir el panteón y dejar que el hombre hiciera el trabajo. Sin embargo, yo que estaba cansado no podía irme, ya que tenía que supervisar que todo se hiciera bien, que se respetaran las dimensiones del lugar y que no pasara nada malo. Le pregunté a Ignacio cuántos hombres vendrían a trabajar para escarbar sabiendo que se tenía que cavar unos 3 metros y la tierra en ese lugar era muy dura. Aquel señor dijo que era solo él. Caminó metros atrás y del piso recogió una pala y un pico. Reafirmó que solo él trabajaría. Eso se me hizo muy extraño, pues que un solo hombre haga ese trabajo suena descabellado. Con el panteón abierto, el hombre se dirigió hasta su sección de tierra y empezó a trabajar. Yo me fui a un pequeño cuarto del panteón que uso como almacén y ahí descansé un poco. Incluso me dormí unas 2 o 3 horas porque me sentía muy cansado. Siendo aproximadamente las 12 o la 1 de la madrugada, me desperté por el constante ruido de los perros ladrando. Me puse de pie y fui a ver a Ignacio para ver qué tal iba. Para mi sorpresa y sin saber cómo le había hecho, pero aquel hombre había escarbado el agujero de 3 metros de profundidad en cuestión de horas. Para cuando llegué prácticamente ya estaba terminado. Le pregunté si acaso había venido más gente a ayudarlo, pero él dijo que no. Él hizo todo solo. Con el trabajo terminado, don Ignacio dijo que se quedaría a velar dentro del panteón, en lo que el cuerpo llegaba a la mañana siguiente. En este caso no le pude decir nada, pues la pérdida de un familiar es muy difícil,
y respeto mucho este tipo de decisiones. Yo me retiré y dejé al hombre dentro con las puertas cerradas. A la mañana siguiente ya estaba una procesión de gente cargando un féretro que iba con la intención de enterrar al difunto. Estaba ya en el panteón cuando 2 personas se me acercaron y me preguntaron quién había hecho el agujero para enterrar el cuerpo de su padre. Al parecer aquellos eran los hijos del fallecido. Les dije que la noche vino un señor llamado Ignacio e hizo todo solo. Detallé cómo era el hombre e incluso que se quedó a velar. Los 2 hombres me dijeron que los acompañara. Me llevaron hasta el féretro y abrieron la ventanilla donde estaba la cara del fallecido. Este hombre fue quien vino a escarbar, preguntaron ellos. Mi cara se congeló, pues el hombre que estaba dentro del ataúd era el mismo que había venido una noche a escarbar su propia tumba. Los 2 hombres dijeron que su padre tenía 48 horas de haber fallecido, así que no pudo venir cuando estaba en vida. Además que mencionaron algo que su padre repetía muchas veces cuando aún estaba vivo. No quiero darles molestias a nadie cuando muera, así que si un día falto, yo mismo vendré a cavar mi propia tumba. Al final don Ignacio sí cumplió su palabra. Él hizo su propia tumba. Me llamo Tadeo Gutiérrez y trabajé como sepulturero por más de 5 años en mi comunidad. El ser panteonero en mi pueblo no es decisión propia, sino más bien es por elección popular. El pueblo es muy chico, así que la misma gente tiene que asumir ciertos cargos sí o sí. En mi caso, en ese entonces me tocó ser el cuidador del panteón, labor que si bien no me desagradaba del todo, sí me daba algo de miedo en ciertas ocasiones. Esto que les cuento me pasó hace muchos años atrás. No recuerdo si fue por el 2012 o el 2014, pero la cosa es que ya tiene un buen rato. Mientras trabajaba como panteonero, manejaba un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche, aunque había días que tenía que salir más tarde si se presentaba alguna eventualidad o algún deceso en el pueblo, o que algún trabajo se atravesara en el Camposanto. Aquella noche, cuando pasó esto precisamente, tuvimos un ligero problema con algunos mantenimientos que le estaban haciendo al panteón. Ya era algo tarde y aún seguía en aquel lugar que no podía abandonar y retirarme a casa, ya que era mi responsabilidad vigilar que nadie quedara dentro una vez que terminaran de hacer las modificaciones. Siendo poco más de las 10 de la noche, aquellas personas que trabajaron dentro se fueron retirando. Yo estaba cansado y también tenía muchas ganas de irme. Ya había revisado todo el panteón, había cerrado todo y corroborado que no hubiera nadie de gente. Me dirigí a la salida por un único camino que es alumbrado por unas lámparas algo viejas que medio iluminan el tétrico panteón. En ese momento escuché unas voces, eran 2, que parecían estar platicando. Eso se me hizo muy extraño, ya que había revisado que no hubiera nadie dentro. Sin embargo, era imposible no notar que en verdad alguien estaba platicando a metro de donde estaba. Las voces, que parecían ser de 2 hombres jóvenes, se escuchaban a unos metros de mí, detrás de un mausoleo de buen tamaño. Con cuidado me dirigí a esa dirección con mucha cautela, esperando tomar desprevenido a quienes fueran que estaban hablando
y que se habían quedado dentro del panteón. Quizás suene extraño, pero el panteón suele ser profanado muchas veces. Hay personas que entran a robar cosas de valor como el acero de las cruces o de los adornos de las tumbas, o también para dejar trabajos de brujería. Creyendo que quizás una de estas personas se había metido a delinquir, fui muy cuidadoso al tratar de asomarme detrás del mausoleo. La poca o escasa luz que había en el lugar no me dejó ver bien quién estaba ahí, pues detrás del mausoleo apenas y se distinguía una figura sentada en el suelo platicando. Deben de ser unos condenados niños que se metieron a hacer maldades. Fue lo primero que se me vino a la mente, pero creo que no fue así. Con voz grave salí acorralando a aquellas dos personas para que me dijeran quiénes eran y qué querían. La plática que tenían se cayó por completo. En ese momento vi como dos pares de ojos muy brillantes me vieron directamente. Los ojos eran pequeños, destellaban de color verde y eran muy penetrantes. ¿Quién está ahí?, pregunté con voz temerosa. De ahí, de ese lugar salieron corriendo dos gatos de color negro. Aquellos ojos que veía se trataban de los ojos de ese par de animales que estaban sentados al pie del mausoleo, y era de ellos quienes estaban platicando. Esos dos malditos gatos negros estaban hablando con lenguaje humano. Esos gatos salieron corriendo hacia una dirección y yo hacia la otra. No tuve tiempo ni cabeza para pensar qué había visto y oído. Solo quería salir de ahí. Esta historia es de las que más me ha causado miedo en su momento, ya que fue cuando llevaba meses de haber empezado a trabajar como panteonero en el camposanto de mi comunidad. ¿Qué será? 1 o 2 meses yo diría que tenía que había tomado cargo en aquel sitio. En una ocasión, ya muy noche, casi a punto de cerrar, me vinieron a buscar varios hombres del pueblo, quienes querían que les diera permiso de entrar a hacer una zanja para un difunto que sería enterrado al día siguiente. Por las prisas y lo inoportuno del momento, no pudieron venir más temprano. Yo me quería ir a casa, así que no me agradó mucho aquel asunto, pero era parte de mi deber estar ahí para supervisar el asunto. Al no quedarme de otra, les di chance de trabajar. Con su lugar asignado, un grupo de 5 hombres con linternas en mano comenzaron a excavar a toda prisa. Se llevaron poco más de 2 horas y media en hacer la zanja correspondiente. Al finalizar me dieron las gracias y se pasaron a retirar. Poco después, cerré mi pequeño cuarto que tengo en el panteón para irme a casa, pero cuando estaba caminando a la salida, un ruido como de alguien escarbando hizo que frenara mi marcha. Di la vuelta y encendí la linterna. El sonido provenía de donde minutos antes aquellos hombres habían estado trabajando. Por un instante pensé que a lo mejor alguno de ellos se había regresado o que alguien más estaba escarbando. Todo estaba muy oscuro. La luz de las lámparas del alumbrado público no eran capaces de llegar hasta aquel resquicio donde el sonido provenía, así que prendí mi linterna y caminé con cuidado. ¿Quién está ahí?, grité en voz fuerte. Nadie me respondió. Con cuidado fui caminando para no caerme. Apunté la luz de mi lámpara en la zanja y fue ahí que pude ver entonces cómo un hombre estaba escarbando al lado de aquel hoyo que hace un momento habían hecho. Le pregunté qué hacía tan tarde, pues ya debía irse. El hombre tiró su pala
y volteó hacia mí lentamente. Se veía muy pálido. Sus ojos le brillaban mucho como si fueran de un gato. Este hombre se me quedó viendo y abrió la boca, la cual se estiró mucho de manera gigantesca. Un grito muy fuerte salió de él. Yo tiré mi lámpara y salí corriendo del panteón como alma que lleva al diablo. Recuerdo que esa noche no cerré el panteón por el miedo de salir corriendo como loco gritando de ese lugar. No fui a trabajar por varios días, pero poco a poco lo fui superando. Hasta la fecha ya no he visto a ese hombre y a veces creo que fue solo la bienvenida que los difuntos me dieron esa noche. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.